millones de años atrás había un intercambio faunístico, primero, entre Asia y América y de América a Asia. El ejemplo clásico que se pone es, por ejemplo, con el caballo. En gravas petrolíferas californianas y muchas profundidades subterráneas de Norteamérica se han encontrado las osamentas de los caballos, desde el tamaño de un perro chihuahua, pasando por el pony. El caballo es originario de América. Migró en ese intercambio faunístico prehumano, migró al viejo mundo y luego regresó el caballo a sus tierras en el siglo XVI con Europa Occidental. En determinado momento llegaron algunos primeros cazadores y siguiendo a su fauna se internaron en el Nuevo Mundo sin sospecharlo. El hombre necesariamente ha sido importado por medio de traslación intercontinental. Lo que se sabe es que el proceso de hominización, o sea, de la formación de los hombres, del Homo sapiens, parte de África, luego se comienza a difundir a Europa y Asia, y de allí, inconscientemente, estas poblaciones, en un proceso de glaciación que genera el retraimiento del mar, es decir, hay desecaciones de trechos de tierra o hay fenómenos de congelación que permiten el traslado inconsciente, porque en esa época no hay conocimiento de a dónde estás ni en qué continente estás, de tránsito de cazadores recolectores que pasan de Asia al norte de América, ¿no? Persiguiendo caza o desarrollando la caza y la recolección. Eran Homo sapiens. La evolución había avanzado mucho desde los primeros homínidos, millones de años atrás en el África. En América no hubo un polo independiente de evolución desde los monos hacia los seres humanos, así que los primeros humanos que llegaron al continente eran bastante avanzados y básicamente eran seres iguales a nosotros. Ello porque eran cromañones, ya habían dejado atrás a los neandertal. Ha habido pues todo un proceso de no le fue fácil al hombre hacerse a sí mismo, ¿no? Hacerse humano. Hacerse humano. Y ha habido una evolución y podemos decir pues que como sapiens es recién muy tarde porque han convivido con los neandertales y sapiens pues no tiene sino 100.000 años, ¿no? O sea, Homo sapiens aparece hace 300.000 años apenas, estoy hablando en términos planetarios, y sapiens 100.000 años. O sea, los que venimos nuestros primeros antecedentes directos serían 100.000 años atrás. Sí, en porque, el viejo mundo. Claro, y hay especies que se han ido quedando en el camino, como los neandertales. Claro. Que si bien es cierto estuvieron a la par con el sapiens, después se fueron quedando y eso que hay que reconocer que en determinados momentos desarrollaron habilidades más avanzadas en términos de tecnología para procurarse los alimentos que el mismo sapiens, pero se especializaron demasiado. En cambio es interesante que la mente del humano sapiens no se especializó en esa competencia con el neandertal, sino que logró articular diversos casilleros cerebrales y cuando se dieron las modificaciones ambientales, tuvo la capacidad de reaccionar frente a los cambios más positivamente que aquel que se especializó demasiado y no tuvo la misma capacidad de reacción y de adaptación frente a los cambios climáticos. En América no hubo un polo independiente de evolución desde los monos hacia los seres humanos, así que los primeros humanos que llegaron al continente eran bastante avanzados y básicamente eran seres iguales a nosotros. Ello porque eran cromañones, ya habían dejado atrás a los neandertal. Se tiene a veces la idea de que los primeros pobladores que entran al medio peruano son muy primitivos. Y no, los que llegan a América son ya
cazadores superiores, cazadores-recolectores superiores, es decir, que tienen conocimiento del fuego, tienen un bagaje tecnológico para hacer herramientas líticas relativamente complejas, desarrollan técnicas para hacer algunos trabajos de fibras textiles, hacen trabajos con el hueso, la madera u otros materiales que están transformando, ¿no?